feliz para nosotros en Que Leo Valdivia estar con dos colegas, dos periodistas, Daniel Navarrete y Daniel Carrillo, en uno de los libros más vendidos, bestseller, de Que Leo y del país, entiendo, sobre todo este fin de semana. Y, y la verdad es que ha sido, me imagino, para ustedes también una sorpresa, pero uno de los libros, como les digo, los más vendidos en estos últimos 6 meses, porque es una publicación del 2020. El libro 22 de mayo de 1960 son 60 historias del terremoto del 60, harto 60, de los periodistas Daniel Navarrete y Daniel Carrillo. Es una recopilación de atractivas anécdotas históricas relacionadas con el mega cataclismo que en mayo de 1960 asoló las regiones de Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos, dejando tras de sí un reguero de destrucción, orfandad y muerte. Se trata de una breve pero injundiosa bitácora de pasajes más o menos desconocidos de la historia de distintas localidades afectadas por el terremoto de mayor intensidad jamás registrado por instrumentos modernos. Publicada por Editorial Libros Verde Vivo, a quien agradecemos, con el apoyo de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia y la Fundación Proyecta Memoria. Vamos a dar paso a un video, después lo vamos a comentar y seguimos con la presentación. Terremoto del 60. Estimadas y estimados jóvenes, mi nombre es Roberto Matamala Elors. El año 1960, año del gran terremoto, llamado Terremoto de Valdivia, tenía 10 años. Les presentaré un pequeño prólogo en calidad de testigo vivencial o sobreviviente de aquella catástrofe, como introducción a la conversación que luego ustedes sostendrán con Daniel Carrillo y Daniel Navarrete, autores del libro 60 historias del terremoto del 60. ¿Cómo era Valdivia antes del terremoto? Había sido una pujante ciudad industrial cuyo desarrollo había sido fuertemente impulsado por la colonización alemana. Molino Kunstmann, calzados Rudloff, y por supuesto chelas, cervecerías Andwanter, entre muchas otras industrias. Sin embargo, para la década de los 50, a consecuencia de las dos grandes guerras, la llamada Gran Guerra de 1914 al 18 y la Segunda Guerra Mundial de 1938 a 1945, más el desastre económico de la Gran Depresión de 1929, cuyos efectos se hicieron sentir por décadas, Valdivia se había convertido en una plácida ciudad de provincia, con sus regatas en el río, sus clásicos paseos fluviales y sus trenes de lanchones. Había pocos autos, muy pocos en realidad, una que otra micro, pocos camiones, muchos carretones. Pocas casas tenían teléfonos,
de esos que ustedes no conocieron. Los refrigeradores eran cosas de ricos, con la perfecta dueña de casa, por supuesto. Lo que sí había en casi todas las casas era una radio. Todos, salvo los que vivían en la miseria, tenían una percha, así se llamaba la ropa de domingo, que se sacaba para ramadas del 18 o para la foto. El ambiente de la ciudad, el mismo día domingo 22 de mayo en que se produjo el sismo, era de un día plácido y soleado. Las familias paseaban por la costanera o por los parques. Muchos jóvenes asistían a las funciones de matiné de los diversos cines de la ciudad. Teatro Cervantes, Cine Alcázar en Bueras al llegar a Picarte destruido por el terremoto, Cine Central, actual tienda Corona, frente a la plaza. Aproximadamente a las 15 horas hubo un primer sismo de mediana intensidad que alertó a la población ya que el día anterior, 21 de mayo, había ocurrido un gran sismo en la zona de Concepción. Quince minutos más tarde se desató el feroz movimiento telúrico. Que hizo oscilar el planeta entero como una campana que tañe. Las fachadas de las casas caían, otras se abrían como quien abre un libro. Las calles se rajaban con enormes grietas. Fueron más de 10 minutos de espanto. Cuando lo más fuerte del movimiento pasó, una gran nube de polvo y humo se levantaba sobre la ciudad. Un rumor de lamento se escuchaba, rezando y clamando por la protección de Dios, de la Virgen y de los santos. Luego se supo del maremoto que había arrasado por completo los pueblos costeros de Corral, Mehuín y muchas otras localidades y caletas que habían prácticamente desaparecido. La ayuda tardó en llegar. No había luz eléctrica, ni agua potable. Los alcantarillados no funcionaban. No había agua para beber, menos para asearse. No había alimentos. Temblaba y temblaba por días, semanas, meses, hasta que poco a poco los temblores fueron haciéndose más espaciados. La ciudad comenzó a organizarse. Los bomberos repartían agua, organizaban ollas comunes. También el ejército. Grandes aviones traían la ayuda de Chile y del extranjero. Se construyeron los famosos rucos, que eran 4 planchas de zinc cruzadas en forma de A. Y luego
el riñiguazo. Muchos adultos y muchos niños abandonaron la ciudad. Yo no. Viví ese tiempo como una aventura, jugando entre las ruinas, o haciendo balsas, o pidiendo prestados botes para navegar por las calles inundadas. Para ver cantar a Libertad Lamarque, un nombre que a ustedes no les dice nada, pero fue como si Madonna viniese a cantar entre las ruinas. Podría pasarme días y noches contando anécdotas, pero esta es la fiesta de los Danieles, de Daniel Navarrete, Daniel Carrillo y sus 60 historias del terremoto del 60. Hasta pronto. Hasta el próximo terremoto. Este es el video de Roberto Matamala que prologa el libro. Bueno, todos los que lo tienen lo saben. Y que fue hecho especialmente, más ratito vamos a hablar de ello, el periplo que han hecho los Danieles por esta conmemoración por distintos colegios de la región. Bueno, sin más que decir, quisiera darles la palabra, Danieles, como dice, no es una fiesta, pero es una conmemoración más, 61 años, así que adelante, colegas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias nuevamente a Librería Aquileo, a Beatriz y a Pablo por esta tremenda gentileza que han tenido con nosotros como autores, pero también con el libro. Ellos han sido cruciales para que el libro pueda circular en la región principalmente, que es lo que más nos interesaba, y por supuesto en los colegios. Mencionarles que ya venimos desde hace un par de semanas, o un par de meses, mejor dicho, haciendo como una pequeña suerte de gira virtual, que es lo único que se puede hacer en tiempos de pandemia, encontrándonos con muchas comunidades escolares que han mostrado interés en el tema del terremoto, y estamos muy, pero muy felices y agradecidos por la tremenda plataforma que nos ha brindado Queleo. Así que aprovechamos de agradecer eso, y también, bueno, quisiéramos partir esta presentación que ya le llamamos lanzamiento lisa y llanamente, haciendo un pequeño recuerdo y teniendo siempre en la memoria a quienes precisamente hoy, 22 de mayo, pero de 1960, a esta hora seguramente estaban a oscuras, estaban con sus casas destruidas, estaban envueltos en una tremendísima incertidumbre, preguntándose posiblemente qué es lo que había ocurrido. Recordemos que el terremoto de aquel domingo 22 de mayo de 1960, que ocurre precisamente a las 15:11, es de un rango de 9.5 Richter. Por lo tanto, yo creo que hasta ahora aún no había magnitud de lo histórico que estaba significando eso, por supuesto, porque los sobrevivientes estaban concentrados de precisamente sobrevivir. Ha sido entonces el paso del tiempo el que le ha dado la razón, entre comillas, a que esta sea la magnitud, el desastre, digo, de la magnitud más grande que ha tenido la historia de la humanidad, sin exagerar, en lo que respecta a desastres geológicos naturales, digamos, y precisamente en lo que respecta a terremotos medibles con instrumental en la época moderna, digamos. Es precisamente algo de lo que nos enorgullecemos por alguna parte, entre comillas, y por otra lo tratamos con respeto, porque se trata de algo precisamente que quebró voluntades, que quebró calles, puentes, destruyó la macrozona sur de Chile y hizo que esa destrucción llegara al otro lado del planeta. Por lo tanto, se vuelve un desastre natural de carácter global. Y bueno, hoy día estamos conmemorándolo, han pasado 61 años de aquello, ¿verdad? Y estamos hoy día precisamente para hablar de cómo aquella tragedia nos termina a nosotros inspirando como periodistas
para resolver de una u otra forma de qué forma, valga la redundancia, podíamos perpetuar esa memoria y junto con perpetuarla, revitalizarla para que nuevas generaciones tuvieran, yo creo que el privilegio de acceder a esa información, pero también la obligación de hacerse cargo de transmitirla sucesivamente a las próximas generaciones para que esto sea algo que nunca se olvide. Ciertamente no es algo que se va a olvidar, pero queremos apuntalarlo todos los años de la mejor manera posible para que se mantenga viva en la memoria de todas las valdivianas y valdivianos. Bueno, con Daniel Carrillo somos periodistas, amigos de hace muchos años, nos formamos académicamente en la Universidad Austral de Chile y durante muchas conversaciones en aquellos años de formación académica y posterior ejercicio laboral en Valdivia y en la región de Los Ríos, siempre teníamos la inquietud de qué forma poder contribuir desde el periodismo con una investigación que tuviera pertinencia territorial. Y el tema del terremoto siempre se nos venía a la cabeza de una u otra manera. Nosotros somos de comuna, yo soy de Lanco, pero estudié, vivo y trabajo en Valdivia. Daniel es de Mariquina, y lo mismo, está con su familia acá en Valdivia hace muchos años. Entonces, nos criamos escuchando las historias del terremoto de nuestros abuelos y nuestros padres, y indudablemente que eso se vuelve parte ya de nuestra iconografía mental, esta parte de nuestra emocionalidad, digamos. Preguntarnos permanentemente cómo habrá sido aquello que ocurrió, qué tan desastroso pudo haber sido, digamos. Entonces, llega un punto en que decidimos comenzar a leer más del tema, obviamente, interiorizarnos lo que más pudiéramos, colaboramos por ahí en algún momento con alguna otra investigación de otro colega. Daniel tuvo la oportunidad de escribir otro libro de perfiles, precisamente, de personajes ilustres de la cultura regional, y por ahí se cruzó el tema del terremoto también. Entonces pasan los años y decidimos que ya es momento de concretar algo, y ese algo tiene que ser un libro, digamos. Estamos hablando de 2017, 2018 más o menos, con la idea de que un libro es precisamente para nosotros, más románticamente hablando, un contenedor por excelencia de historia, digamos. Uno lo colecciona, uno lo tiene, uno lo ojea, uno lo presta, lo devuelve, etc. Lo compra, por cierto. Ciertamente sin saber que se nos venía una pandemia donde ya prácticamente ahora todo es digital. Por lo tanto, cobró sin quererlo mucho más fuerza el concepto de tener algo físico, algo tangible, algo palpable. En una era digital, donde imagino que uno termina revalorizando aún más lo análogo. Entonces, ese libro tenía que ser sobre el terremoto, y comenzamos a ver de qué forma podíamos asumir primeramente dos desafíos. Primero, ser lo tremendamente patudos de poder generar contenido, no sé si nuevo, porque ya se ha escrito casi todo el terremoto, pero generar ese contenido. Y segundo, cómo hacer que ese contenido tuviera la llegada más adecuada a los nuevos lectores. Y entre esos nuevos lectores, comillas, podíamos estar nosotros, digamos, de qué forma podíamos nosotros inclusive reencantarnos con el tema. Entonces finalmente decidimos que lo más pertinente por temas de pandemia, digamos, iba a ser posiblemente una investigación bibliográfica, sin desconocer que podíamos de todas maneras hacer entrevistas a sobrevivientes, tomando todos los resguardos sanitarios, digamos, tanto por ellos como por nosotros. Lógicamente nosotros ya comenzamos de lleno con la investigación después de ya haber cuajado la idea 2017-2018, comenzamos todo el 2019 a investigar. Por ahí tenemos la buena fortuna de meternos en un proyecto de la Fundación Proyecta Memoria, que tiene que ver con que es una institución que precisamente se encarga de conmemoraciones de desastres, digamos, pero con un sentido educativo. Y finalmente, ya hacia fines de 2019, cuando tenemos todo para comenzar a escribir y seguir investigando un poco más, hay una pequeña pausa, digamos, seguimos leyendo, y la pandemia en 2020 hace un poco que tengamos que adaptar los planes de la presencialidad al online. Por lo tanto, el tema bibliográfico cobra también un poco más de fuerza, porque a esa altura ya habíamos recopilado lo que creíamos eran la cantidad suficiente de libros, de haber leído tanto libro, haber comprado, conseguido, etcétera, que comenzamos a decantar en la idea de que la forma más atractiva posiblemente de poder llevar a los nuevos lectores al tema era presentándoles aquellos datos curiosos. Datos curiosos digo porque cuando uno habla de terremoto, lo primero que se le viene a la cabeza es destrucción, ¿cierto? Seguramente otro concepto que se viene a la cabeza es resiliencia, y nos quedamos dando vuelta todo el rato en eso mismo, digamos. Pero con Daniel comenzamos a hacer un ejercicio súper práctico de preguntarnos mutuamente qué es lo que a nosotros nos parece o nos parecía una situación espectacular, o una situación característica o llamativa o lo que fuera. Entonces, de ahí comenzaron a surgir las ideas de la investigación. Nos preguntábamos, por ejemplo,
¿Qué habrá pasado con las mascotas, los animales domésticos después del terremoto? ¿Los abandonaron? ¿Quedaron a su suerte? ¿Las familias de alguna u otra manera podían todavía conservarlas o no? ¿Qué pasó con el agua potable? ¿Era o no factible acceder a ella? ¿Qué pasaba con los servicios higiénicos? Por supuesto que después fuimos revelando cosas bien sorprendentes en torno a todo esto, o descubriendo más que revelando. ¿Qué pasó con las autoridades de aquel momento? ¿Quiénes eran de partida? Para entender cómo las habían elegido, cómo estuvieron en el cargo que habían hecho los días antes y cómo reaccionaron durante y después, digamos. Y más aún, si esas decisiones que tomaron habían sido las más adecuadas o no. Y lo más fundamental, cómo se para la ciudad después de este desastre. Y algo más fundamental todavía, que habíamos partido a la investigación con la premisa de tener siempre en la cabeza que era el terremoto de Valdivia. Muchos de los que están conectados a esta presentación, y les agradecemos también el tiempo por acompañarnos, saben que cuando uno habla de terremoto en 1960, al tiro se le viene a la cabeza terremoto de Valdivia, pero nosotros hasta cierto punto de la investigación ya comenzamos a dar con la idea de que era necesario echar abajo un poco esa idea, ¿cierto? Y así fue, porque terminamos demostrando con estos datos que investigamos que precisamente el terremoto le pertenece a Chile, no solo a Valdivia, le pertenece a la macrozona sur, porque también destruye Concepción un día antes, ¿cierto? Y luego vuelve a destruir Concepción y destruye Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Chiloé y así sucesivamente. Cada ciudad con un mayor grado de destrucción que otra, pero por razones circunstanciales es Valdivia la que termina tomando el protagonismo en los medios de prensa y en las ayudas nacionales e internacionales. Pero ciertamente es un terremoto que a fin de cuentas termina recorriendo el país, ¿cierto? Porque tiene que obligar la toma de decisiones políticas y administrativas, tiene que motivar la toma de decisiones de ayudas que vienen de Chile, pero también del extranjero. Y la destrucción no solo ocurre acá, resulta que hay un tsunami que la ola recorre el planeta entero y llega al otro lado y termina causando la muerte en Japón y en Estados Unidos en una historia muy curiosa, donde hay un sujeto que precisamente estaba en el momento, en el peor lugar, en el momento justo, y muere a causa de la ola que se produce en Corral. Es una cosa que nosotros al principio decíamos, chuta, qué mala suerte que estuvo ahí, digamos, pero qué coincidencia hay en el fondo en que este entramado que comienza a generarse en Chile y en el sur termina con consecuencias insospechadas al otro lado del planeta. Seguramente esta persona no tenía idea que existía Valdivia, no tenía idea que había ocurrido un terremoto a cientos de miles de kilómetros al otro lado del planeta, pero muere a causa de ello. Entonces, cuando ya teníamos mucha información sobre la mano y tratando de resolver estas preguntas, comenzamos entonces a establecer esta pauta de datos curiosos que le llamamos nosotros, o llamativos, y finalmente en vez de 60 terminamos casi colocando 200 en la lista, y comenzamos a investigar uno y ese uno nos llevaba al otro y el otro terminábamos contrastarlo con un tercero y así íbamos armando lo que nosotros llamamos esta suerte de puzzle que es bastante obvio, ¿cierto? Pero que con información que nosotros siempre usamos la metáfora del hurgar en los escombros del terremoto. En este caso hurgábamos la información que estaba en otros libros precisamente, y más importante aún, en información que no ha sido de público conocimiento porque circula a nivel académico. Nosotros para hacer nuestra investigación, que es esencialmente bibliográfica, consultamos otros libros, por cierto, pero también consultamos tesis de grado. Descubrimos, por ejemplo, que deben haber al menos unos 30 tesis de grado en Chile, de distintas universidades, de distintos profesionales que utilizaron el tema del terremoto para acceder a sus grados académicos. Periodistas, abogados, arquitectos, diseñadores, etc. Y en cada una de esas tesis de grado hay distintas informaciones técnico-prácticas que a nosotros nos servían para ir a otros temas del terremoto, como por ejemplo el tipo de construcción, el grado de daño por comuna, o el tipo de ayuda, o incluso las radios que transmitieron o no, con qué tecnología lo hacían en el 1960. Así que comenzamos entonces con la idea de que había que publicar, por supuesto, y tuvimos la buena fortuna de postular al Fondo Conarte de la Corporación Cultural Municipal de Valdivia. Obtuvimos aquí el fondo y pudimos publicar el libro con un tiraje bastante acotado, que es lo que permite el fondo básicamente. Y lo terminamos publicando en diciembre del año pasado, un par de días antes de Navidad, así que no alcanzamos a estar listos antes como regalo ideal, digamos, pero desde ahí en adelante comenzamos con la promoción y estamos súper contentos por varias cosas. Lo primero es que el contenido del libro nos sorprende de que siga teniendo tanta buena llegada con los lectores, que en el fondo era nuestra apuesta inicial, digamos. Pensábamos, oye, ¿cómo conquistamos a los lectores de 20 o 30 años, digamos, o más, sin llegar necesariamente al sobreviviente del terremoto, que ya creemos que por definición va a querer leer el libro? Y lo otro es que cuando lo hagan, ¿cómo van a juzgar eso?
estaríamos eventualmente integrando nuevos conocimientos a sus ya conocimientos adquiridos por el hecho mismo de haber sobrevivido. Y esas mismas preguntas se van respondiendo en el hecho de que el libro ha tenido bastante éxito y con que Leo podemos dar fe de aquello. Entonces, estamos muy, muy contentos de aquello. Bueno, y les quiero dejar ahora con Daniel, porque, bueno, seguro les va a contar un poquitito cómo es la arquitectura del libro, cuáles son algunas de las historias y lo más particular, que es un libro que uno lo puede tomar literalmente desde cualquier página y no se va a perder. Por ahí él les va a explicar bien cuál es el concepto detrás de esa idea. Sí, bueno, buenas tardes, gracias a todos los que nos acompañan y a Beatriz también por el apoyo de Queleo Valdivia, a Pablo también en Tras Bambalinas. Bueno, este tema, como dice Daniel, tiene mucho de personal, de familiar, de íntimo, en el sentido de que nuestros padres, nuestras madres, abuelos nos comentaban cómo sobrevivieron al terremoto, cómo lo vivieron. En mi caso, mi familia materna lo vivió en el campo, mi familia paterna en un pueblo, en San José de la Mariquina. Entonces, tener esa noción de lo que ellos vivieron y ver los que están aquí ahora o que estaban, en el caso de los abuelos, por ejemplo, era como, chuta, cómo pudieron sobrevivir, y también te instala una pregunta para el futuro, que es cómo va a ser esto en 200 o en 300 años más cuando vuelva un gran terremoto. Entonces esto te abre mucho la curiosidad. Sobre el terremoto, efectivamente, hay varias publicaciones que son ya canónicas del tema, igual hay algunas que son más de índole testimonial, como con lo que vivieron los sobrevivientes, pero ahí entre medio queríamos ver la posibilidad de buscar un nuevo enfoque, ensayar una receta nueva, que fue esto de ir hurgando en los datos que quizás uno los leía a la pasada, no dándole mucha relevancia, datos, historias o anécdotas, pero que si uno empezaba a fijarse en esos detalles, empezaban a aparecer algunos hilos o conexiones con otras historias, con otros datos, y eso también te iba dando un contexto súper interesante y desconocido o ya casi olvidado de este terremoto, que bueno, el terremoto de Chile y también del mundo, porque decimos nosotros que partió la historia sísmica en dos, porque su magnitud no ha sido superada todavía. Es muy difícil imaginar ahora cómo una destrucción de ese nivel, de ese tipo, con toda esa energía liberada, cómo nos afectaría, por ejemplo. Es una cosa casi increíble, algunas historias parecen de ficción, parecen que se hubieran inventado, pero fue real, esto ocurrió. Entonces, bueno, ahí fuimos viendo, por ejemplo, este hilo que hay desde Chile a otros países. Se señala que el tsunami provocado por el terremoto es el primer tsunami global, porque se pueden medir los impactos que tuvo este tren de olas hacia California, Hawái, Japón, destruyendo muchos poblados costeros y también generando pérdida de vidas humanas. Y también esta cosa internacional viene de vuelta cuando aparece el tema de la solidaridad, las campañas de ayuda. Se hicieron presentes muchos países con sus mejores como productos que podían aportar. Por ejemplo, la India, que se interesó en saber cuánta era más o menos la gente afectada en la zona de Valdivia para enviar el equivalente a una taza de té anual para cada uno de los afectados, pensando que ellos sabían que los chilenos pasaban las penas con una tacita de té, así textual era un informe que había ahí de la embajada de India. Y así también otras ayudas de Estados Unidos. Igual este contexto te va dando una mirada también de la situación geopolítica de ese momento, que estamos en plena Guerra Fría, recién en el 59, Cuba ya, la revolución se está instalando en Cuba, entonces, bueno, Estados Unidos llega ahí con mucho apoyo, con aviones, con hospitales de campaña. Cuba genera su primera misión médica, por la que años después serían conocidos a nivel mundial con el apoyo médico que ellos dan. La primera que hizo fue al terremoto de Chile, del 60, gestionado por Salvador Allende, que en ese tiempo era senador.
Bueno, la Unión Soviética también, los trabajadores, los sindicatos soviéticos hacen colecta y envían dinero acá a la CUT. Entonces hay una cadena de que nadie quiere estar ausente en la ayuda inmediata, la ayuda urgente. Chile mismo desarrolló la campaña Chile Ayuda al Sur. La impulsó la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la FECH. También se sumaron otras federaciones y se considera, aún contando la Teletón y muchas otras campañas para otros desastres que han habido posteriormente, se sigue considerando que esa ha sido la campaña como de recaudación uno a uno, tanto de dinero como de especies, ropa, alimentos, la más grande en la historia de Chile todavía. Y le hicieron ahí los jóvenes voluntarios a puro pulso, lograron reunir enseres, víveres y dinero. Y ahí aparecen cosas curiosas también, porque paralelamente había una campaña que se llamaba Un cigarrillo para el sur, que juntó algo así como 150 kilos de cigarros y los mandaron también para el sur. Que eso, si uno lo ve con los ojos de hoy, parece un poco descabellado en el sentido de que no es un buen aporte en temas sanitarios para la salud, por ejemplo, pero en ese tiempo quizá el cigarrillo era como tomarse un mate, una taza de té también. Entonces uno ahí va viendo, va descubriendo cosas que son llamativas y que, bueno, uno las lee y las pasa por alto. También, por ejemplo, el caso de Inés Cifuentes, que nosotros, bueno, la bautizamos ahí como la sismóloga del terremoto de Valdivia, en el sentido que ella, bueno, aquí aparece mucho esto del azar, de estar en el momento, equivocado a veces, acertado en otros casos. En este ejemplo, Inés Cifuentes, sus papás eran economistas, trabajaban para alguna organización internacional, no sé si para la ONU, no recuerdo bien. Su madre era norteamericana, su padre era ecuatoriano, y habían recorrido muchos países, y justo el 60 en abril ellos llegan a vivir a Santiago de Chile. Y bueno, la conmoción, toda la alarma y la tragedia en sí la golpea mucho. No sé, yo creo que lo captaba por el tema de la radio, por los diarios, escuchaba a sus padres hablar de esta catástrofe. Y ella tenía 5 años en ese momento, y ella dice que eso la marcó fuertemente y la incitó a seguir la carrera de geofísica, a estudiar después un doctorado y ser la primera mujer latina en conseguir un doctorado en la Universidad de Columbia. Y su tesis justamente ayudó a reconfirmar que el terremoto de Valdivia es el más grande que ha ocurrido en la historia moderna. Y también ella se enfocó mucho en lo que son los llamados terremotos precursores, que en este caso, aproximadamente unos 15 minutos antes del megaterremoto, hubo otro movimiento. Entonces ella dedicó mucho tiempo a investigar eso, de cómo conocer cómo se comportan este tipo de terremotos precursores podría ayudar en algún momento a predecir los grandes desastres. Así que bueno, ahí comienzan a aparecer muchas historias. La visita de Libertad Lamarque, que también muchos la recuerdan, es algo, lo decía Roberto en el video, es algo como bien, y ocurrió no muy tarde, no mucho después del mismo terremoto. Fue como casi que supo ella y trató de venir, llegó acá, creo que un caballero le facilitó un camión y la iba llevando por los barrios y también a comunas. Y bueno, Libertad Lamarque en ese tiempo, Libertad Lamarque era una cantante y actriz que era considerada como la diva o la novia de América en ese tiempo, y estaba al nivel, no sé, de Carlos Gardel, por decirlo de algún modo, en ese momento. Entonces, que ella viniera, habla de cómo impactó esto en el mundo. Y bueno, hay gente que pela a algunos artistas chilenos, dice, bueno, y vino ella y no vino Lucho Gatica, por ejemplo, cosas así. Pero Lucho Gatica después supimos que igual hizo campaña afuera para ayudar a Chile. Entonces ahí van apareciendo, uno descubre una cosa y en torno a esa, quizás por un rumor, un comentario, uno comienza a indagar en otro tema, y así se va armando como un puzzle bastante interesante y que nosotros quisimos escribir pensando en la gente en general. A veces, bueno, yo también escribo ficción y de repente, sí, pues uno escribe, o los periodistas mismos, de repente los periodistas escriben para los periodistas, o los escritores escriben para el crítico, para el escritor, pero este libro está escrito para la gente, está escrito para que cualquier persona pueda tener una noción básica de lo que fue el terremoto, pero también
con una mirada bien, bien llamativa, bien novedosa y también entretenida. Y lo otro es que se puede leer, como decía Daniel, desde cualquier página. No hay un contexto, no hay una cronología, sino que lo puedes tomar en cualquier momento y te va a hacer sentido esa historia que leíste, que son breves, más o menos, digamos, de 1 o 2 páginas y en un lenguaje bien simple, directo, y que ha tenido buena acogida tanto por jóvenes, adolescentes, gente de la tercera edad también ha sido como bien, sabemos que ha sido bien leído y hemos tenido muy buenos comentarios. Bien, el libro tiene la particularidad entonces de que es solamente palabra impresa, básicamente por una decisión creativa y también editorial. Daniel mencionaba algo súper interesante que tiene que ver, primero, que las crónicas son breves, son primeramente crónicas periodísticas, ¿cierto? Segundo, que son breves, por lo tanto no demora mucho la lectura y uno puede tomar cualquiera desde cualquier página de las 110 que tiene el libro, que es bastante pequeñito también, y puede hacerse una idea de cómo es el entramado con las otras historias y finalmente termina armando el puzzle en su propia cabeza. La decisión artístico-editorial tenía que ver un poco con no colocarle fotografías al libro. Básicamente no tiene ninguna fotografía excepto por la portada. Pero eso es porque nosotros queríamos un poco desafiarnos primero a nosotros en la investigación y la escritura y luego desafiar al lector a que terminara, como ya lo mencionaba, armando la parte de la imagen en su cabeza luego de haber leído aquella crónica. Sin embargo, en el transcurso de la investigación, nosotros sí vimos fotografías, tuvimos acceso a un archivo muy interesante, que es precisamente el que administra el Centro Cultural El Austral, precisamente en la colección fotográfica Elinor Fehrenberg, que debe ser un apartado de aproximadamente unas 5.000 fotografías que están conservadas en distintos formatos, negativo, impreso, en placas de vidrio, etc. Y algunas de ellas, alrededor de 200 más o menos, tienen que ver con el terremoto. Cuando nosotros andábamos investigando, buscando libros para poder leer, descargando archivos de internet, metiéndonos a cuánto lugar se pudiera insumar uno de información, dimos con este archivo y decidimos utilizarlo como referencia. Inicialmente dijimos, oye, pongámosle fotos, a lo mejor eso lo hace más atractivo, y después declinamos en esa idea por lo que ya les explicaba. Pero terminamos usando las fotos como referencia para buscar más información. Ciertamente estas imágenes de lo seguro es que no tienen nada de novedoso. Uno puede meterse a Google y digitar Valdivia Terremoto 1960 y le van a aparecer millones de estas fotos muy parecidas, otras muy repetidas también. Están los mismos conceptos en todas, ¿cierto? Destrucción, es lo obvio. Casas que se vienen abajo, gente desolada o incluso gente haciendo su vida normal, entre comillas, con el desastre de sus espaldas. Lo cierto es que estas imágenes, por ejemplo, a nosotros nos daban un contexto de hacia dónde guiar la investigación. Entonces, por ejemplo, nos preguntábamos al ver tanta casa en el suelo, de qué tipo era la construcción de esas casas, de qué tipo de madera, en el caso que fuera madera, por lo tanto, digamos, investigábamos alguna tesis que tuviera que ver con construcciones en el sur y que evaluara los daños. El barro en las calles significaba que esos barrios estaban más o menos lejos de la costa, cómo había sido el daño de la costa, por lo tanto ahí teníamos una tercera arista para poder indagar con un poco más de detalle. Con las construcciones en general pasaba eso, digamos, el tipo de construcción, los arquitectos, incluso el estilo arquitectónico que tenía la ciudad y el ordenamiento urbano que tenía. Entonces podíamos incluso investigar sobre en qué punto la destrucción había sido mayor o menor, dando cuenta de que el 9.5 afectó a toda la zona en general, digamos. Y lo que mencionaba Roberto en el video introductorio, habían pocos autos, pero ¿quiénes eran los que tenían esos autos? Era el grupo social de poder adquisitivo más alto, y si sí era en qué trabajaban, eran industriales, ¿de dónde traían esos autos? ¿Y cuáles eran los autos? ¿Por qué calles circulaban mayoritariamente? Y en imágenes un poco más comunes, digamos, de estas que ya corresponden a un par de semanas o meses después del terremoto, gente haciendo su vida, entre comillas, normal en las calles, y el tipo de vestimenta que tenían. Mucho abrigo, gente, entre comillas, muy bien arreglada, seguramente a lo mejor ese era un día domingo, a lo mejor ese era un día para ir a misa, digamos. Nosotros conjeturábamos cosas de ese tipo al ver la fotografía, y nos llevaba también a pensar en, oye, ¿por qué no investigamos algo que tenga que ver también con el apego a la religión? A lo mejor después del terremoto del 60 hubo muchas manifestaciones que tenían que ver con la fe, precisamente. Bueno, y así fue, digamos. No tan solo acá, sino que también en Concepción, en Chiloé, Puerto Montt y en otras ciudades que terminaron destruidas. Esa precisamente es una vista a la costanera. De fondo está el puente que conecta con la isla Teja, y básicamente nos servían para seguir reforzando la idea de que habían puntos emblemáticos de la destrucción de la ciudad. Ciertamente en el libro hay una historia, una crónica que habla de la destrucción de la feria fluvial y cómo precisamente
gracias al terremoto o producto al terremoto, se termina haciendo este ordenamiento urbano de aquí el sector de la costanera y termina siendo la feria fluvial como es hoy, gracias a lo que ocurrió en aquel momento y que obligó a las autoridades a reordenar ese lugar donde en 1960 no era como ahora, digamos. De hecho, mucha gente de los boteros que traían los pescados de la costa y flores y otros productos comercializables en ese punto de la ciudad fallecieron porque estaban debajo de unas grandes escalinatas que conectaban directo con el agua. Actualmente eso no existe, digamos, pero se destruye con el terremoto y al reordenar ese lugar se elimina una pileta que había y se termina con el comercio directo con los botes en el agua. Entonces decantamos finalmente en que la única imagen que íbamos a utilizar es precisamente la que mostrábamos ahí en la portada del libro, y que si se extiende es precisamente una imagen mucho más grande que muestra la contratapa, digamos, lo que es la destrucción desde la parte del río y un poco la vista a la teja, y en el otro lado estas dos personas mirando hacia el río como abajo, digamos, en la parte del borde, ¿no? Que está destruido y hay un árbol que se cae, qué sé yo. De todas las imágenes que habían, creemos que era la más representativa, tal vez la más simbólica, ¿no? Hay gente mirando esa destrucción hacia el fondo, ese señor en bicicleta por ahí, hay una caseta que creemos que era de turismo, seguramente de comercio, que se viene abajo, y muy al fondo hay un señor en un bote, inclusive entre medio de toda la madera y los árboles que se vinieron abajo. Entonces, es la única imagen que utilizamos, digamos, y el resto es el trabajo o el encargo que nosotros le hacemos simbólicamente al lector, es decir, investigamos algo a plena conciencia de que es un aporte, humildemente si lo creemos, y ahora que está en sus manos, el trabajo es de ustedes de poder hacer suyo ese conocimiento, imaginar lo que ocurrió, activar un poco la memoria y transmitir todo lo que están ustedes descubriendo o redescubriendo. Y finalmente el libro se sitúa entonces en esa plataforma de la transmisión del conocimiento. Quisiéramos que, claro, los sobrevivientes vuelvan a hablar de eso, mil y unas veces más, porque es una forma también de botar ese estresor, ¿cierto? Pero también que sus nietos o sus hijos les digan, oye, ¿será cierto lo que ocurrió según lo que cuenta un libro? Y se active entonces esa memoria familiar, esa conversación de sobremesa que le llamamos nosotros, que permita que este tema no se termine, no se acabe nunca, digamos. Y también el libro, por supuesto, no es una investigación que termina ahí. Estamos trabajando ya en una segunda parte que está concursada a un fondo, esperamos tenerla pronto, ojalá a fines de año, pero es una investigación que queremos que abra otras investigaciones también. Sería ideal que alguien lo lea y contradiga lo que está ahí, que busque otras fuentes y que extienda los temas. Y nosotros, por nuestro lado, utilizar esa investigación como base para otros proyectos que ya tenemos en mente, como por ejemplo lecturas dramatizadas, podcasts, pensando más como las generaciones más millennial, digamos, o más jóvenes que tal vez no quieren leer. Si no quieren leerlo, bueno, pueden escucharlo en un Spotify, por ejemplo. Y si no quieren escucharlo, a lo mejor quieren ver una serie de televisión, que es algo que también es bien ambicioso, pero que tiene una base en el libro y estamos también trabajando al menos a nivel de idea. Un documental también, quizá un registro audiovisual. Oye, bueno, los Danieles son bien humildes, ¿ah? Los dos, lo vuelvo a comprobar. La verdad es que son crónicas muy entretenidas, muy fáciles de leer. Nosotros hemos visto cómo también se produce lo que tú cuentas, Daniel, en cuanto a que ha pasado muchos trabajadores, gente de la Mensel, el otro día nos decía que nosotros lo tenemos en la vitrina. Hoy este es un relato que escuché en mi familia muchos años. No tenemos metro, pero tenemos micro. Es algo para leerlo así. Así nos contaron que lo leyeron, que así como que llegaron a la casa ya lo tenían leído. Realmente es muy ágil de leer y tiene pluma periodística en cuanto a acercamiento, divulgación, eh, que lo hace muy atractivo, muy atractivo. No sé si nos pueden contar la experiencia que han tenido con los más jóvenes, con los chicos de los colegios. Bueno, ya llevamos como 5 colegios, también estuvieron con la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral, que es interesante saber las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuál ha sido la acogida que ustedes han visto en los distintos establecimientos? Sí, bueno, eso fue una sorpresa para nosotros, en realidad, cuando armamos el libro y todo. Sí, pensamos, lo ponemos en librerías, también va a llegar a bibliotecas, pero no habíamos
pensado esa mediación que se podía realizar también en espacios educativos, y la experiencia ha sido súper enriquecedora y llamativa, porque pone mucha atención. Esta historia de repente yo creo que la abordan como si fuera tal vez una película o algo de ficción, porque muchos tal vez ya no tienen familiares que hayan vivido directamente esto, quizás no es un tema que se comente tanto en su casa, y entonces es como algo nuevo muchas veces para ellos. Y lo otro es que las preguntas que ellos realizan son bien interesantes y hacen a uno también reflexionar, y llevar la mirada a otros aspectos. Preguntaba mucho cómo habíamos hecho el libro en realidad, cómo llegamos a saber tal cosa, o no sé si conocimos muchos sobrevivientes. En ese sentido, nos costaba un poco quizás explicar que esta investigación ha sido un proceso por acumulación de varios años, en el sentido de que ya desde la universidad, uno de los trabajos o temas como omnipresente era lo del terremoto, buscar sobrevivientes, armar algo con testimonio, un reportaje para algún trabajo universitario. Después trabajando también en diarios regionales, corresponsal también para algún medio nacional. Para los aniversarios uno, no sé, hablaba con el bombero más antiguo, ahí uno iba generando, juntando como mucha historia, muchos relatos que al final en ellos habían algunas cositas, algunos detalles que uno, para el fin que tenía en ese momento, que quizás era publicar una crónica con los recuerdos de tal persona, quizás no venían al caso publicarlos, pero no sé, te podía decir entre medio alguien que, bueno, y más encima se perdió una estatua de Pedro Valdivia, de cuerpo completo, que había ahí en Paseo de Libertad. Y uno, como en el reporteo diario, de repente no tiene tiempo para chequear todo en el momento, se van quedando algunas cosas ahí, y después con tiempo uno las comienza a rumiar de alguna forma, a decir, ¿a dónde habrá más información de esto? Empieza a buscar libros, a revisar muchos otros temas, como libros epistolares con cartas que también se revisaron, biografías del rector de la UACH, una diversidad de fuentes, también en los diarios de la época, los diarios tanto de Valdivia como nacionales y también internacionales, la revista Life, el Paris Match, diversos medios que estuvieron acá cubriendo. Y ahí, bueno, nos aparecen otras preguntas. Entonces, explicar ese proceso a los chicos fue muy interesante, y ojalá que ellos también se motiven y aprovechen las experiencias de los encargos que hagan sus profesores en clase de historia. Por ejemplo, habían algunos colegios que tenían taller de historia, incluso como enfocado en investigar un poco más a los que les gusta esa área. Entonces fue bien enriquecedora para nosotros como autores y como periodistas. Qué bueno. Y bueno, aprovechamos de saludar al Liceo Armando Robles, al Colegio Nuestra Señora del Carmen, al Liceo Técnico de Valdivia, al Instituto Alemán Carlos Advanter, al Liceo Bicentenario, al Colegio María Auxiliadora, al ICAP de Valdivia, el Instituto Chileno de Asia Pacífico, para que no quede duda, y bueno, y al Centro de Estudiantes de Periodismo de la Universidad Austral. Todos ellos han participado entusiastamente. Daniel, no sé si quieres agregar, y a sus profesores, saludar a sus profesores por la pega que están haciendo en las circunstancias en que estamos. Nosotros hicimos la invitación a través de la mesa del libro, y la verdad es que fue inmediatamente tomado dentro de clase, otro fuera del horario de clase, con todo lo que sabemos de estar conectados bastantes horas al computador. Alrededor aproximadamente de 400 jóvenes se conectaron, y esperamos que sigamos en esto, ¿no es cierto, Daniel? No sé si quieres agregar algo. Sí, quería también agradecer a las comunidades educativas que nos recibieron en sus clases virtuales. Digamos, es súper interesante cómo los profesores también han sido súper responsables en el sentido de llevar a los chicos a la territorialidad misma de los temas que tienen que estar, creemos nosotros, en las salas de clase, en las clases de historia. Y en ese sentido, ciertamente que la experiencia ha sido muy, muy engrandecedora y de acompañamiento muy necesario, creo yo, porque tanto ellos como nosotros como investigadores estamos en las casas, estamos trabajando desde lejos,
se perdió por razones obvias todo aquel encanto de la presencialidad, del lanzamiento del libro, cuando podíamos estar y conversar, digamos. Pero esta otra forma de vernos y conversar ha sido muy sorpresiva también. Y siento que una de las bases de todo lo que ha movido esto es precisamente, tanto por el lado nuestro como de ellos, es no haber perdido, no perder y no seguir nunca, yo creo, perdiendo la capacidad de asombro, ¿no? Que era algo que en algún inicio nos movió a nosotros, es decir, oye, esta cosa no fue solo un terremoto, digamos. Bromeamos incluso cuando, claro, cuando sale el libro el año pasado de imprenta, tembló el día antes. Entonces nosotros estábamos, bueno, bromeábamos entre nosotros diciendo que era una campaña publicitaria, pero no tiene nada de broma eso. Pero después de ello vino una sucesión de pequeños movimientos telúricos, a la semana después otro, y al mes otro, y así. Entonces, en algún momento uno termina pensando en que habita un territorio que literalmente se mueve, por lo tanto tiene que hacerse cargo un poco de generar conciencia primeramente de eso, aunque no alarmar, digamos, pero ciertamente decir, oye, esta cosa es propia de nuestra historia. Nosotros somos los valdivianos del terremoto, por llamarlo de alguna manera, pero también hay un territorio mucho más grande que se ve afectado por esto, entonces es casi una tragedia que nos termina hermandando con el mundo, y por eso iniciamos la charla, y el libro pretendía también hacer eso, de terminar con aquel principio de que es el terremoto de Valdivia, es el terremoto del mundo, y es precisamente la tragedia más grande que nos termina unando, ya sea por las ayudas o por las historias que nos terminamos contando. Y así sucesivamente hay otra generación, creemos ahora, que se está enganchando con el tema, y como lo decíamos inicialmente, después de este libro va a venir otro, y otros autores van a volver al tema en 10 años más, y etcétera. Por lo tanto, es una parte más del engranaje, digamos, para que se siga activando la memoria. Así es. Abramos la conversación. Benjamín está levantando la mano. Los que quieran preguntar, es el momento. Benjamín, te vemos, te escuchamos. Ya. Los felicito, dos cosas, tres cosas. Los felicito por su libro y los felicito por su libro. Segundo, ¿han escuchado sobre los corrimientos de tierra y que la mayoría se refugió en la iglesia? Sobre el dato particular de lugares de refugio, no encontramos el dato preciso, pero sí un dato no menor, que el día en que ocurre el terremoto, que es un día domingo, un 22 de mayo, a las 11 horas de la tarde, era un día muy bonito. De hecho, era un día soleado, lo que motivó, creemos nosotros, a que muchas familias salieran de sus casas y estuvieran inclusive en el litoral, fueran de paseo, estuvieran en la costanera. Y eso generó una consecuencia positiva impensada. El hecho de que se hubiesen quedado en las casas habría terminado con mucha más gente muerta, digamos, por razones obvias, se te cae la estructura en sí, y qué sé yo. Pero precisamente porque fue un día lindo, no había gente en las casas. Ahora, claro, el dato específico que tú preguntas sobre en qué lugares se refugiaron, yo me atrevería a decir que lo principal fue al aire libre, por razones de sentido común, digamos, pero la fe o la iglesia nunca deja de estar presente. De hecho, en Concepción, por ejemplo, hay una fotografía muy famosa del terremoto, donde se ve a una anciana abrazada de un árbol. Y la lectura de esa foto que escribe la prensa de esa época es que ella gritaba al cielo de que por favor terminara el castigo divino, digamos. Por lo tanto, no desconocemos que el factor religioso hubiese estado ajeno a lo que cualquiera de nosotros inclusive podría terminar pensando si ocurriera un 9.5 ahora, digamos. ¿De qué más nos aferramos si no es de la fe? Sí, Y claro, uno intuye precisamente que se tienen que haber refugiado en iglesias, pero el tema de la fe siempre estuvo presente. por ejemplo, en Mewin, por el tema del terremoto, hay una historia de un santuario que hay ahí a la Virgen, y que está la leyenda urbana como la memoria de que la gente se salvó en ese lugar, que la ola llegó justo hasta donde comenzaba ese santuario. Y también, bueno, el tema de los derrumbes y los deslizamientos de material son otra de las tragedias que se derivan del terremoto, porque en realidad el terremoto es un detonante para muchas otras cosas. Viene el tsunami, hay escurrimiento de material, deslizamiento en diversas partes de la cordillera, precordillera, bueno, se produce el tapón al lago Reñihue, y también eso genera algo que yo lo había leído muy a la pasada, que es el tema de lo que se llaman coloquialmente lagomotos, pero que son tsunamis lacustres,
que se pueden producir por deslizamientos del material bajo el agua, producto de las ondas sísmicas, o también porque se derrumban montañas, árboles en el mismo lago y generan ahí una ola. Eso ocurrió al otro lado de la cordillera. El terremoto de Chile provocó que en Bariloche, por ejemplo, se generó una gran ola que ingresó a la ciudad, destruyó el muelle y generó también 2 víctimas fatales que estaban ahí en un embarcadero. También se produjo en otro lago cercano un fenómeno que se llama el bosque sumergido, que cayeron árboles y quedaron con sus copas desnudas, y es un espectáculo natural que hay allá en Argentina también. Entonces ahí hay diversos, se derivan muchas cosas también después a los días o a las semanas hay erupciones volcánicas que después se sabe que estuvieron también vinculadas al terremoto. Entonces, en realidad se habla del terremoto, pero son varias tragedias que ocurren, que son gatilladas por este sismo. Sí, a mí me da susto cuando tiembla aquí en Valdivia. Cuando estoy en otra parte, no. Oye, vamos a darle la palabra a Mónica. Y la tercera pregunta. ¿Qué relevancia según ustedes tiene este terremoto en la sociedad actual? Perdona, ¿la podrías repetir? Perdón. ¿Qué relevancia según ustedes tiene este terremoto en la sociedad actual? A ver, yo creo que el terremoto hay que verlo con la perspectiva de la historia, por supuesto, y la importancia que tiene ciertamente que es histórica, primero, porque es el terremoto más grande instrumentalmente medido en la historia de la humanidad y genera consecuencias en todo el globo, digamos, mayores o menores. La importancia que tiene actualmente yo creo que dice mucho con cómo miramos a ese suceso para aprender cómo seguimos para adelante, digamos, desde el punto de vista simbólico y práctico. Práctico cuando pensamos en cómo Valdivia se tiene que construir. Circunscribamos no solamente a la zona de Valdivia, digamos, porque desconocemos cómo funcionan las otras municipalidades de las otras regiones también destruidas. Pero en el caso de Valdivia, uno pensaría, en 1960 se destruyeron ciertas zonas geográficas con mayor o menor grado, y cómo esas zonas se mantienen con el paso de los años, se vuelve a construir sobre ellas o no. En el libro hablamos nosotros de que una de las consecuencias más, comillas, bonitas del terremoto es que se generan humedales, y esos humedales son precursores de vida actual. Son los responsables del ciclo del agua. Gracias a los humedales puede haber una renovación permanente de este elemento fundamental para la vida, digamos, y el ecosistema circundante, las aves y qué sé yo. Por lo tanto, si uno pregunta cuál es la importancia que tiene, esa pregunta se va respondiendo según sucesos aislados y otros no tanto. En el caso puntual de las construcciones, por ejemplo, uno podría responder con una pregunta también. ¿Qué tanto aprendimos de eso si que actualmente se siguen rellenando humedales? ¿Es una lección aprendida o no? Yo personalmente pienso que no, porque es seguir poniendo a la sociedad en riesgo al tratar de cumplir con un avance tecnológico económico para la ciudad y para la región, siendo que se sabe que históricamente son terrenos, algunos, desconozco particularmente cuáles, pero se sabe que hay rellenos de humedales en Valdivia para construir edificios, que se esté haciendo inclusive, me parece que es un poco siniestro, descabellado, desconocer ese segmento no menor de la historia, para que luego tú vayas a comprar un edificio que sabes que está siendo construido en un terreno que es todo menos estable. Entonces ahí hay dos formas ya de comenzar a hilar la importancia que tiene el suceso para la historia actual, digamos. Y bueno, lo otro más desde el punto de vista un poco más romántico, por así llamarlo, tiene que ver con conservar lo que ocurrió, con hablarlo permanentemente, para que las nuevas generaciones sepan literalmente cuál es la tierra que están pisando, digamos, y cómo, si mañana ocurre un nuevo terremoto, cómo pueden reaccionar ellos frente a eso. Se trata permanentemente de incorporar conocimientos prácticos. Y si no te parece que fueran prácticos, son conocimientos que tal vez cualquier valdiviano creemos debiese tener en su acervo general, digamos, porque es una conversación de sobremesa. Decir terremoto necesariamente a uno lo liga con la palabra Valdivia. Y claro, nosotros empujamos la idea de que lo ligue con la palabra Valdivia y Osorno y Puerto Montt y Macrozona Sur y Concepción, etc. Pero no podemos desconocer que es parte del ADN de los que habitamos Valdivia. Entonces, es decir, terremoto es Valdivia y es decir, deberíamos saber al menos algo de eso, ¿cierto? Por último, la fecha, ¿cuándo ocurrió? Igual, en ese sentido, en torno a esta pregunta, yo también me gusta hacer un
un parangón, una comparación con el tema de la pandemia que estamos viviendo ahora, en el sentido de que la naturaleza puede cambiar todos nuestros planes. No sé, pues Valdivia el día antes el 21 de mayo, pucha, era una zona, una provincia pujante en términos industriales, productivo, era después de Concepción, en el sur, era como una de las más activas, que más contribuían al Producto Interno Bruto en Chile, y de un momento para otro, por un tema natural, todo eso se va abajo. Con la pandemia igual lo hemos visto, o sea, había muchos planes y se han tenido que cambiar. Entonces esa idea de que la naturaleza siempre está presente y se puede imponer a lo que uno esté proyectando, yo creo que es bueno tenerlo siempre en mente, y también apuntando a lo que decía Daniel de las construcciones, del ordenamiento territorial, hay que pensar que siempre la naturaleza recupera o retoma su espacio. Se puede ver en el norte cuando llueve mucho y los aluviones, hay ríos que ya no están, pero cuando llueve mucho como que vuelven, o sea, la naturaleza siempre recupera el espacio que ha perdido. Entonces hay que tener siempre esas cosas bien en mente. Yo creo que recordar estas historias hace que estemos más conscientes, aunque bueno, en la vida diaria, en el día a día se nos olvida esto y siempre pensamos que nuestra agenda es lo que, es lo que va a ocurrir y lo que va a guiar el día a día, pero la naturaleza siempre está presente ahí y nos dice que somos pequeños frente a ella. Ahora le damos la palabra a Mónica. Mónica, gracias. Hola, Bea. Primero que nada, felicitar a los autores, a los Danieles. Se les facilitó acordarse del nombre. Chiquillos, ustedes mencionaron, alguno de ustedes mencionó al rector fundador, el doctor Eduardo Morales Miranda, y la labor que él en algún momento tuvo que realizar, dado que no estaban todas las autoridades presentes, o estaban, digamos, pero en distintas zonas de Valdivia. Yo tuve la gran fortuna de conocerlo en su cumpleaños número 100 y lo acompañé hasta los 102 años, yendo a visitarlo permanentemente, pero nunca se me ocurrió preguntarle sobre el terremoto. Pero si ustedes pudieran averiguar algo, me gustaría que nos cuenten cuál fue su labor después del terremoto del 60. Sí, bueno, él justamente cuando ocurre el terremoto, el intendente Víctor Kunzman se encontraba en La Unión. Entonces, bueno, en sus memorias ahí el rector cuenta que estaba con el obispo, justo estaban tomando una taza de té, creo, y comienza a temblar y se ponen a rezar. Incluso el rector Morales le pide que le dé la extrema unción, por lo que entiendo ya, porque era tanto que ya pensaba que que ya había llegado al final. Pero bueno, no, después se salvan obviamente, y él sale a la calle, sale a la plaza, vivía cerca de la plaza acá en Valdivia, y se encuentra con una autoridad militar que le dice que él tiene que hacerse cargo de la situación, porque no hay ninguna autoridad civil en realidad que pudiera como organizar algo, ver alguna forma de comenzar a ordenar el tema. Entonces él convoca un cabildo y decreta algunas medidas. También ahí Daniel maneja más el tema porque él estuvo más específicamente en eso, pero él decreta algunas medidas que en realidad no le correspondían por su cargo. Sí, para ser preciso y justo con la historia, no estaban tomando té, estaban tomando café. Solo un dato de la cápsula. No, pero Daniel tiene razón. De hecho, en las memorias del rector Morales, precisamente hay un capítulo muy corto del terremoto, pero no menos significativo. Entonces, en esas líneas que él escribe precisamente sobre ese momento es donde nosotros tomamos varias información y comenzamos a expandirla. Y claro, el rol que juega Morales en aquel momento es fundamental, porque siendo él una autoridad académica del mundo civil, por supuesto, se ve de un momento a otro como el único capaz de poder guiar un proceso de ordenamiento social. Nosotros sabemos, o al menos lo que él escribió, es que entre 7 o 10 minutos después que se calma la tierra, él parte a la plaza. Lógicamente para saber qué es lo que había pasado, para entender un poco la magnitud del desastre,
Ya seguro ya se había terminado el café con los nervios y todo lo que había pasado, pero él no fallece, lógicamente, en el terremoto. Va a la plaza y se encuentra con el caos total, que era lo lógico, ¿cierto? El intendente estaba en la Unión, Víctor Kunzmann estaba en la Unión, y hay una autoridad militar que conoce a Eduardo Morales y le dice, le sugiere, o yo creo que lisillanamente le ordena, que tiene que él ordenar la cancha en ese momento. Y Morales se ve frente a la espada y la pared, pues dice, o sea, bueno, yo soy un rector de una universidad, pero una universidad súper importante para aquel entonces, por lo tanto él hace suya esa responsabilidad nomás y utiliza la única herramienta que creemos nosotros era la que más tenía a mano como para ordenar lo que estaba pasando. Y es ahí cuando convoca un cabildo abierto, un cabildo ciudadano, donde es la única forma de que todos puedan decir de qué manera se puede comenzar a ordenar la calle, literalmente hablando, y los militares comienzan un poco a hacerle caso a ese civil. Por lo tanto, hasta la llegada de las autoridades regionales y locales, ¿cierto? Pero desde ese punto de vista, el rol que juega Morales es fundamental. Y claro, tiene un eco político esa decisión a nivel parlamentario, porque sabemos después que hay precisamente un senador liberal llamado Eduardo Pompeyo Moore, que en el Congreso, en las discusiones del Congreso, él se enoja mucho con esa decisión. Dice que cómo diantres una autoridad académica pudo convocar a un cabildo y tomar decisiones, y dónde estaba el intendente, y dónde estaban los militares, etc. Y lo más curioso de todo es que este señor Pompeyo Moore termina gritando que los terremotos son muy inconstitucionales, porque le habían cedido el poder de manera indirecta a un civil, digamos. Pero la historia de Morales no nos deja de impresionar, porque es precisamente aquella que nos podría pasar a cualquiera, digamos. O sea, si tuviéramos un rol de autoridad como la que tuvo el rector fundador, digamos, ¿qué pasa si en algún momento no hay nadie más y alguien tiene que ordenar el desastre, digamos? Y creemos que él estuvo a la altura de las circunstancias, por lo que significó haber, por supuesto, fundado la universidad y haberla ciertamente refundado y reconstruido después del terremoto. Por lo tanto, pasa a ser un héroe casi desconocido en el contexto del terremoto. Y ahí hay otra justificación de las historias en general del libro. O sea, ¿por qué no ir hacia ese sujeto, ir hacia ese momento y narrarlo y volver a ponerlo en valor para que, por ejemplo, lectores generales se pregunten y digan, oye, ¿de verdad fue tan importante? Pero efectivamente sí. Y ahí igual hay un punto llamativo, una disyuntiva que sigue siendo muy actual, en términos de que las decisiones que se tomaron estuvieron muy orientadas a la mantención del orden público primero. Después Kunzmann, el intendente, también lo refuerza, como de decretar un estado marcial, toque de queda, mucho enfocado a la seguridad, porque había temor de que se pudieran producir saqueos que habían ocurrido muy fuertemente en Valparaíso en 1906, donde se dice que hubo varios fusilados incluso en la calle. Después del terremoto del 39 de Chillán, ahí no tengo mucha claridad si hubo tanta represión y si hubo saqueo. Pero lo que se criticaba mucho era eso, que se tomaron decisiones muy enfocadas en el orden público y seguridad, y se ocultó un poquito de información también en el momento. No se hizo ver que era tan grande la catástrofe en Valdivia, y eso demoró al principio la llegada de ayuda a la ciudad, porque se fue más a Concepción o siguió, no sé, hacia Puerto Montt. Y ahí fue una decisión del intendente de la época de que no le quiso bajar un poco el perfil al tema en el primer momento. Bueno, después sí, ya se sabe, se conoce todo, la prensa vuelve a informar, y después la ayuda casi toda llega primero o más fuerte a Valdivia, pero ahí hay un tema, una disputa bien contemporánea de el tema del orden público versus haberse enfocado en ayuda directa, inmediata. Así que ahí el terremoto nos da ahí varios chispazos de actualidad. ¿Sabéis qué? Otra cosa, bueno, hay otra pregunta, perdón, de Consuelo Solís, pero quería comentar antes que yo escuché un testimonio directo de la señora Mónica Kunzmann, hija del intendente, que el papá desapareció. O sea, después tuvieron, ellos me imagino que no eran, tenían que ir a verlo a la plaza, que esa fue como la casa, mucho tiempo, como familiarmente para visitar al papá, porque así como que tenían que en el fondo él vivía para la reconstrucción, ¿no? Después. Hay dos libros que quisiera nombrar, el del rector Morales de la Universidad Austral, que para quienes estén interesados sobre el tema,
y el del historiador valdiviano Fabián Almonacid, de la industria valdiviana, que también es muy interesante, muy bueno en cuanto a saber lo que era Valdivia antes, ¿no? Y casi también como industria pujante incluso para el país. Consuelo pregunta, la Tierra en constante cambio y movimiento, dice, ¿pudieron visualizar en su investigación cambios geográficos de la zona? Sí, bueno, ahí un cambio importante fue esta entrada de agua que genera lo que es hoy día el humedal del río Cruce, el santuario de la naturaleza, Carlos Banter. También en la costa generó diversos efectos. Algunos lugares descendieron, pero hay islas como Isla Guafo, por ejemplo, en el sur de Chiloé, que se elevó cerca de 4 metros. También en la cordillera, con el desprendimiento de material, hubo muchos cambios geográficos que todavía yo creo que no se han evaluado totalmente cómo fue el impacto real en la forma de la Tierra y en la zona. Pero sí, efectivamente, los más llamativos han sido como los que he mencionado del santuario y de Isla Guafo. Daniel, bueno, tú contaste también el tema de las calles, de los humedales, no sé si quieres agregar algo ahí. No, refrescar un poco lo que dice Daniel, el otro Daniel. Ciertamente sí, hay pistas por donde uno lo vea, no tanto yendo hacia el dato específico técnico de cuánto sube o baja la Tierra, claramente, pero sí de lo que significa la destrucción en términos más concretos. Está la creación del humedal, principalmente como una de las consecuencias que, claro, más adelante terminamos concluyendo que es positiva, ¿cierto? Por todo lo que significa para el ecosistema de la zona. Pero también está el lado destructivo y no menos amable, perdón, con lo que ocurre en Corral, ciertamente, cuando las olas entran fácil 8 o 10 kilómetros al pueblo y arrasa con Corral Bajo. Y eso hace, lógicamente, que el agua haga bajar el terreno. Ciertamente es un choque incesante de olas que entran, ¿no? Destruyen las casas y terminan moldeando el paisaje y terminan con las industrias que habían en aquel momento en la comuna Puerto. Entonces sí, efectivamente hay cambios geográficos significativos que van de la mano precisamente con cómo comienzan a pensarse las ciudades posteriormente, cómo vuelve Corral a ser Corral después de eso, con una herida permanente en términos de construcciones y de inseguridades y la emocionalidad que conlleva el tsunami, y cómo comenzamos las nuevas generaciones a convivir con este paisaje verde, con un ecosistema privilegiado en el sur de Chile, con estos humedales que contribuyen al ciclo del agua permanentemente, que sabemos posteriormente que hay que conservarlos, que se crea una ley en 2019, que se contamina un poco más atrás, digamos, pero una suerte permanente de estar en un tira y afloja de no ceder, de entender o no si esos cambios geográficos fueron o no fundamentales, pero ciertamente sabemos que sí. Pero está esa dicotomía permanente, digamos, ¿no? Hay algunas zonas de la región que se destruyen de una manera, comillas, mala manera, genera mucho trauma, y otras, esa misma destrucción genera una forma de vaso medio lleno, por llamarlo de alguna manera, de cómo el paisaje cambia, pero cambia para bien. No sé si hay más preguntas. ¿Viene una segunda edición, Danieles? ¿Qué se sabe? Así es. Hay un nuevo tiraje de este primer volumen, ¿cierto? Que se llama 220560, que debería estar en imprenta hasta ahora, yo creo, pero no, debería estar saliendo ya, y sabemos que el 6 o 7 de junio hay un nuevo tiraje para El 7 va a circulación. estar en la calle, se supone. Eso, el 7 de junio. Y hay una segunda parte de nuestro libro que era una sorpresa que estábamos guardando ahora. No decirles que, claro, la investigación que saldrá de Valdivia, el no saldrá de Valdivia. La investigación que finalmente se traduce en este libro nos dio más de 60 historias, nos dio cerca de 200, que tienen el mismo tratamiento, crónica periodística breve, pero ya comenzamos, gracias a la experiencia de este primer ejercicio,
abrir más la cabeza todavía y a investigar en otras latitudes donde encontramos cosas igualmente extraordinarias. Entonces, decidimos que era necesario también ponerlo en un libro, y si tenemos la buena fortuna de otra vez adjudicar un recurso concursable, ojalá vamos a estar ya, no sé, si los plazos se dan, probablemente en diciembre ya hablando de la segunda parte del libro. Bueno, sabemos lo difícil que es publicar y que siempre se tenga que hacer a través de concursos, lamentablemente, pero bueno, suerte y no sé si hay alguna otra pregunta, comentarles que el libro está a la venta, nosotros lo tenemos en nuestra página en queleovaldivia.com. Es un muy buen libro de regalo para el Día del Padre, va a salir la segunda edición, ¿no es cierto? Para los jóvenes también, para las niñas, para los niños, para los noveles lectores, realmente es un muy buen regalo. Y agradecerles porque sabemos el esfuerzo, quizás es más difícil publicar a 800 kilómetros de la capital del reino. Así que muchas gracias y decirles bueno, que sigan adelante. Nosotros sabemos de mucha gente que, como les digo, se motiva con el libro a hablar con ustedes. Les hemos dado el correo, no el teléfono. Que tienen historias de abuelos, de tíos, de padres, de gente que se fue de Valdivia, que no es poca. Y yo creo que no van a poderle quitar al terremoto a Valdivia. Eso va a ser imposible. Es el terremoto de Valdivia. ¿Ah? Eso, y agradecerles a todos, especialmente a Paulo Lehmann, como siempre, que está en el periplo, agradecerle a los Danieles, a los colegios, a los profesores, viva la lectura y gracias por su trabajo. Muchas gracias nuevamente por la buena onda, los espacios, la vitrina, a Beatriz, a Pablo, que ha ayudado en la coordinación de todos estos encuentros que hemos tenido hace mucho rato con estas comunidades escolares y ahora con la comunidad en general, y gracias a ustedes también que se tomaron el tiempo y la molestia de conectarse para escucharnos hablar del tema. Vemos en el chat ahí que hay mucha gente ya interesada en tener el libro. Nosotros, por supuesto, que nuestros correos electrónicos están ahí para que nos puedan escribir. Ciertamente podemos reinvestigar cosas cuyos datos nos puedan dar, incluir en un próximo volumen, etc. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema cada 22 de mayo de aquí en adelante, ciertamente desde 1961, que creemos que hay una conmemoración obligada y eso no se ha detenido, así que vamos a seguir con esto y esperamos que la comunidad siga sintiendo el interés tan potente que tiene por el tema. Y en ese sentido, y con esto cierro, invitarlos también no solo a leer nuestro libro, sino que también otros libros muy interesantes, como los que ya mencionaba Beatriz, pero también Entre Aguas y Escombros, 1960, de Carlos Rojas, que es uno de nuestros referentes también en la investigación, profesor de la UACH, y también el libro de la biografía epistolar de la Universidad Austral de Chile, que escribe Pelusa de Fandemale, que es un libro inédito, que ha tenido una circulación un tanto extraña, digámoslo, pero está presente, se puede conseguir y es una forma distinta de conocer la historia de Valdivia a través de las cartas de los rectores de la universidad. Así es que gracias nuevamente por la oportunidad y bueno, nos vamos a estar viendo cuando ya esté el otro libro listo. Sí, bueno, yo también quiero agradecer la oportunidad de presentar y el apoyo de Queleo, que es donde, en Valdivia, donde pueden encontrar el libro, es en Librería Queleo. Y también sumar a los libros que comentaba Daniel, recordar que el 2010, para los 50 años del terremoto, se generó también un proyecto de rescate de memoria que incluyó un libro. Así que ese también tiene bastante material y tiene material gráfico de la época muy interesante. Así que no sé si estará ese circulando todavía, pero fue por los 50 años del terremoto. Eso, muchas gracias.